Paz y bien para todos, bienvenidos a El Poder de la Palabra de Dios, quien les habla su servidor, Fray Milton de Jesús, franciscano menor conventual, y hoy es miércoles 3 de junio de la novena semana del tiempo ordinario. La Iglesia nos invita hoy a meditar el Evangelio, continuar meditando el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 18 al 27. Entonces meditemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en algunas ciertas oportunidades nosotros tenemos quizás esta actitud de los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Y por qué digo que algunas veces tenemos estas actitudes? Porque fíjense que primero ellos no creen en la resurrección. A veces nosotros nos pasa lo mismo, a veces por estar ese sincretismo que a veces nosotros tenemos de que, bueno, yo soy católico, yo soy cristiano, pero también creo en la reencarnación, pero también creo en otras fees o creencias. También creo en que es posible que yo tenga muchas más vidas, o también en otros tipos de culturas, practico aquello, practico... Y estamos envueltos en un sinfín de creencias que no son parte de nuestra fe primordial. De hecho, me resulta muy curioso cuando a veces nosotros tomamos actitudes y las seguimos, practicamos incluso algún tipo de meditación de otras creencias y pensamos que también es nuestra, y lamentablemente no es así. La realidad es una y la verdad es una. Entonces, a veces nosotros tomamos este tipo de actitudes, tomando este tipo de creencias con la nuestra, y hacemos un sincretismo increíble, y a veces por ignorancia, eso por una parte, ¿no? Por otra, también el hecho de no entender bien las Escrituras, porque estos saduceos no entienden ni siquiera lo que están preguntando. Quizás a nosotros, al escuchar este capítulo de San Marcos, nos puede causar una cierta curiosidad, ¿verdad? Epa, ¿verdad? Y cuando llegue al cielo, ¿cómo irá a ser esta mujer con estos maridos? ¿De quién por fin? Pensamos desde una lógica muy humana y muy terrenal. De hecho, les comento que algunas oportunidades, cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, pensamos que el Señor es un policía, ¿no?
que nos va a pedir licencia, nos va a pedir los documentos del carro, nos va a pedir muchas cosas y como aquello, ¿no? De que nos va a leer incluso la ley. Y no, Jesús es un Dios de amor completamente. Yo le digo a la gente es que Jesús no es un policía, no es una persona que está juzgando a rajatabla, ¿sí? Entre comillas, algo totalmente directo. No. Igual pasa acá de que nosotros a veces pensamos en categorías muy humanas y no pensamos en categorías de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros ante este tipo de situaciones en nuestra vida con respecto a falsas creencias y este sincretismo? Nosotros debemos tener siempre presente de que el poder de Dios está en su palabra. Y si nosotros nos abocamos y nosotros nos interesamos por leer, por vivir, por orar y sentir la palabra de Dios, nuestra vida será muy diferente y comprenderíamos mucho mejor lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía y escuchamos las lecturas de la Eucaristía, allí nos está hablando el Señor. El sacerdote complementa esta palabra de Dios con la interpretación, con la reflexión de las lecturas y entonces así podemos nosotros comprenderla. También nosotros podemos acercarnos en la palabra de Dios por medio de un método de oración que es muy nuestro, que quizás no se conoce, pero que practicándolo diariamente nosotros vamos a tener esa sabiduría que solo viene de Dios y es la lección divina. Cuando nosotros hacemos lección divina de la palabra de Dios, cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, meditamos con la palabra de Dios, es diferente y no nos va a ocurrir como los saduceos, de tener otras creencias u otras realidades que realmente no son nuestras. Y yo quiero ser enfático en esto, mis hermanos. Tratemos nosotros de sacarle el jugo completo a nuestra fe. Tratemos nosotros de escudriñar y hacer como hacen las, y voy a colocar este ejemplo porque ellas rumean. Las vacas cuando comen el pasto rumean y sacan el mínimo jugo de aquel pasto. Nosotros debemos hacer lo mismo con la palabra de Dios. Es sacar ese jugo de la palabra, sacar ese jugo de nuestra fe y conocerla. A veces me causa total extrañez y también incluso a veces, pero ¿qué pasa en nuestra iglesia? Que hay mucha gente católica que conoce más de hacer yoga, que es otra cultura y es otra creencia y que detrás de eso hay una creencia que de la fe de la iglesia. Entonces eso me causa totalmente duda de si realmente nosotros estamos conociendo nuestra fe u otras. Eso es un ejemplo porque hay muchísimas más. No con esto quiero atacar a las personas que practican este tipo de ejercicio, sino yo les invito a que conozcamos nuestra fe. Les aseguro que muchas de esas personas no conocen realmente nuestra fe y no conocen la esencia de lo que tiene la iglesia. Yo les invito a mis hermanos a que meditemos hoy esta palabra, a que nosotros veamos siempre con claridad y ver con claridad nos los va a permitir es la palabra de Dios. Meditemos con la palabra de Dios, hagamos oración con la palabra de Dios, busquemos cómo nosotros podemos internarnos con la palabra de Dios, meditarlo y vivir y recuperar también toda nuestra riqueza de nuestra fe. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo que nos guíe siempre en este caminar que a veces es complicado, pero con la palabra de Dios y el poder de nuestra Virgen podemos llegar juntos de la mano con Jesús. Digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
y que el alto y glorioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga a todos.